Saludos compañeros y maestros, mi nombre es Marco Sierra. Somos el grupo número 4. Vamos a exponer lo que son parámetros híbridos. Estamos cursando lo que es el curso de Electrónica 2, tercer PAC, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El grupo número 4 pues está integrado por lo que es Adolfo Vanegas, Melvin Paz, María Díaz, Kevin Molina, Wesley Cortés y su coordinador Marco Sierra. Bueno, vamos a presentar lo que es el modelo híbrido. Yo les voy a dar lo que es una pequeña introducción a lo que es este modelo. Y pues tenemos que este modelo se utilizó en gran medida en los primeros años. Sin embargo, debido a que las condiciones reales de la operación no definen dichos parámetros, su popularidad ha caído, siendo el modelo RE quien le ha suplantado. Sin embargo, el modelo RE también cuenta con algunas falencias que el modelo híbrido no las presenta. Por lo tanto, en la práctica ambos modelos se utilizan en forma conjunta para contar con un mejor entendimiento de este transistor, perdón, de lo que es el transistor con este modelo. Ok, a continuación miramos lo que es una hoja de especificaciones, que por lo general cuando tenemos un transistor lo que nos dan son estas hojas de especificaciones. Aquí la importancia del conocer lo que son los parámetros híbridos, ya que los parámetros híbridos son los que estamos viendo en pantalla, que se nombran como H sub IE, H sub RE, H sub FE y H sub OE. Estos parámetros son los que vienen en las hojas de especificaciones y son las que nos sirven para interpretar, para analizar lo que es un transistor. A continuación se presenta lo que es un modelo equivalente híbrido y pues esta es la idea. La idea es llegar a este bipuerto de transistor. Tenemos lo que es una tensión de entrada y una corriente de entrada, una corriente de salida y una tensión de salida. La idea, pues, es que estos parámetros, es llegar a estos parámetros con este modelo. A continuación se mira la relación de lo que es este parámetro, que al final tenemos que llegar, que sería la tensión de entrada, es igual a nuestro parámetro H sub 11 por la corriente de entrada más nuestro parámetro H12 por nuestra tensión de salida. La segunda ecuación que tenemos es que nuestra corriente de salida tiene que ser igual a nuestro parámetro H21 por la corriente de entrada más nuestro parámetro H22 por la corriente de salida. Donde pues nos indica aquí en las ecuaciones cómo podemos conseguir lo que es nuestro parámetro. En nuestro caso del primer parámetro H11, solo tenemos que tener nuestra tensión cero, nuestra tensión de salida, y la relación es la tensión de entrada contra la corriente de entrada. Nuestro H12 es la tensión de entrada entre la tensión de salida, haciendo nuestra corriente de entrada igual a cero. H21 es nuestra corriente de salida, y entre nuestra corriente de entrada, igualando lo que es nuestra tensión de salida a cero. Y nuestro parámetro H22 tiene que ser igual a nuestra tensión, hasta nuestra corriente de salida entre nuestra tensión de salida, igualando lo que es nuestra corriente de entrada a cero. Esto ha sido todo lo que es la introducción y los dejo con mi compañero Kevin para que le siga explicando de qué tratan estos parámetros. En cuanto a los parámetros, empezaremos hablando del H sub 11. Esta relación indica que el parámetro H sub 11 es un parámetro de impedancia con unidades en ohms. Esto debido a que se trata del cociente del voltaje de entrada entre la corriente de entrada con las terminales de salida en cortocircuito. Se denomina parámetro de impedancia de entrada en cortocircuito. Este subíndice define como el hecho de que el parámetro está calculado mediante una relación entre cantidades medidas en las terminales de entrada. En cuanto al H sub 12, tendríamos que este parámetro se refiere a la relación del cociente de voltaje de entrada al voltaje de salida con las corrientes de entrada igual a cero.
No tiene unidades debido a que el cociente de los niveles de voltaje y se denomina que el parámetro de la relación de voltaje de transferencia inversa del circuito abierto. El subíndice 1,2 revela que el parámetro es una cantidad de transferencia determinada por una relación de mediciones de entrada a salida. Continuando con el H sub 2,1, este se refiere a la relación de la cantidad de salida sobre una cantidad de entrada, ¿verdad? Hablando del parámetro H sub 2,1, es la relación de la corriente de salida a la corriente de entrada, con las terminales de salida en corto circuito cerrado. En circuito cerrado. Este parámetro, de la misma forma que H sub 1,2, no tiene unidades, dado que se trata del cociente de niveles de corriente. De manera formal, se designa con el término parámetro de la relación de corriente de transferencia directa en cortocircuito. Por último, tendríamos el H sub 2,2, que debido que el cociente de la corriente de salida entre el voltaje de salida, se trata del parámetro de conductancia de salida y se mide en Siemens. Sería la letra S. Se le denomina el parámetro de admitancia de salida del circuito abierto. Este subíndice 2,2 revela que se encuentra determinado por el cociente de cantidades de salida. Con la presentación continuará mi compañera María Díaz. De la representación gráfica de las ecuaciones. Vamos a presentar el circuito inicial, que aquí en esta ecuación podemos observar que tenemos las unidades en volts. Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la inversa, para encontrar un circuito que se adapte a la ecuación, quedándonos de esta manera. El parámetro H11 tiene unidades en ohmios, por eso está representado como un resistor. El H12 no tiene unidades, por eso aparece como un factor de multiplicación del término de retroalimentación en el circuito de entrada. Para el circuito de salida vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a la inversa. Las unidades del H22 son de admitancia, las que para el modelo de transistor son de conductancia. Está representado por el símbolo de resistor. Hay que tomar en cuenta que la resistencia en ohmios de este resistor es igual al recíproco de la conductancia. Aquí, juntando el circuito inicial con el circuito de salida, nos queda de esta manera. Aquí, en otros términos, tenemos el circuito equivalente en corriente alterna, completo del dispositivo lineal básico de 3 terminales como un nuevo conjunto de subíndices para los parámetros H. Con esto podemos decir que el H11 es la resistencia de entrada, como mi H sub I. H12 es la relación de voltaje de transferencia inversa, HR. H21 es la relación de corriente de transferencia directa, como HF. Y tenemos el H22 como conductancia de salida, representada como una H sub 0. Ahora lo dejo con mi compañero Melvin. Bueno, ahorita les explicaré cómo funciona el equivalente del BJT o del transistor BJT en los parámetros híbridos. Bueno, la red híbrida equivalente para la configuración en emisor común aparece con la notación estándar en la figura. Y aquí, como vemos, se llama emisor común porque tanto en voltaje de entrada como en voltaje de salida está relacionado con el emisor. O sea, tienen el emisor común en ambos lados, tanto la entrada como la salida. En este caso, representado como el modelo híbrido, como los parámetros híbridos, que son 4, HI, HR, HF y HO, sería de esta manera, ¿verdad? Aquí podemos ver en la figura. Y en este caso tenemos una resistencia HIE, tenemos aquí una fuente de tensión HRE por el voltaje CE. En este caso HRE representa solamente una constante, o sea que es adimensional. HIE está
representado como una resistencia o en ohmios. En este caso tenemos una fuente de corriente que va hacia abajo y tenemos el parámetro HFE. El parámetro HFE también, al igual que HRE, es un parámetro adimensional, o sea que no tiene dimensión, simplemente es un número. Y por último tenemos el parámetro HOE o H sub OE. La HO se refiere a la admitancia y generalmente esta admitancia es bastante pequeña, pero aquí como está representado como una resistencia, al calcular la resistencia o el inverso multiplicativo de esa admitancia, tenemos un valor bastante grande y normalmente este valor se desprecia, ¿verdad? Y realmente este transistor, que es NPN, es el equivalente, o sea, este transistor que está en azul es el equivalente a esto que está en azul, a este cuadro que está en azul, pero en parámetros híbridos. Que hasta este momento solo habíamos visto lo que es el modelo RE. Pero este es un caso específico que es en emisor común. Ok, siguiente. Aquí tenemos otro caso. Tenemos el caso de base común, que tanto la entrada, que es la relación entre el voltaje E y el voltaje B, o sea, voltaje BEB, y el voltaje CB. En este caso, ambos voltajes están relacionados con el voltaje de la base. O sea, el común acá es la base, por eso se llama configuración en base común. Y tenemos el mismo transistor, solo que esta vez el transistor es PNP, a diferencia del anterior, que era NPN. Y en este caso, la corriente sigue la misma dirección, ¿verdad? O sea, la corriente, a diferencia del modelo RE, el modelo RE la corriente iba hacia arriba, o en dirección opuesta. En este caso va hacia abajo. Y tenemos los mismos parámetros. Tenemos el parámetro HIB, HRB, HFB, HOB. Y cada parámetro, HI, HR, HF y HO, bueno, las dimensiones son las mismas en comparación con la configuración de emisor común. Solo que esta vez el segundo subíndice, en vez de H, por ejemplo, en vez de HI sub B, es en vez de HI E, es HIB. ¿Por qué? Porque el último subíndice, que es el A, el E, o en este caso el B, representan el tipo de configuración. En este caso el B, que es el último subíndice, representa que es configuración en base común. O sea que este parámetro representa o equivale en esta configuración, en la de base común. Cuando es emisor común, en vez de B sería E o H sub IB sub IE. Y cuando es en colector común, en vez de B sería C. Y tenemos los mismos parámetros, ¿verdad? El mismo circuito. Una fuente de tensión, una fuente de corriente que tiene la misma dirección y el mismo parámetro. HFB por IE, HOB, que es la admitancia, HRB por el voltaje CB y el parámetro HIB. En este caso tenemos los mismos elementos del circuito, solo que para una diferente configuración. Ok, siguiente. Bueno, en este caso lo que estaba explicando antes era sobre la nomenclatura. En estos parámetros, como hay 4 parámetros, H sub I, H sub I, H sub O, H sub R. Bueno, estos parámetros, después del segundo subíndice, representa el tipo de configuración. ¿Qué significa? Que por ejemplo yo tengo el parámetro H sub IB, quiere decir que es el parámetro H sub I, pero en configuración de base común. Si tengo el parámetro H sub IE, quiere decir que es el parámetro H sub I, pero en configuración de emisor común. O sea, la última letra representa el tipo de configuración en el que está ese parámetro. Ya sea si es E, emisor común, B en base común y C en colector común. Entonces aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? H sub IE representa el parámetro H sub I, pero de emisor común. Y como vemos todo al final, todos estos parámetros, los 4 parámetros, tienen al final una E. Eso significa que los 4 están en emisor común. Si estuvieran en base común, en vez de la E al final, eso estuviera una B. Y si estuviera en colector común, en vez de la E al final, el último subíndice sería la C. Ok, siguiente. Y por último, unas consideraciones importantes.
Y es que generalmente el parámetro h sub r es bastante pequeño. Es pequeña y al multiplicarlo por el voltaje cero es aproximadamente a cero, o sea que es equivalente a un cortocircuito. Y la resistencia, o bueno, la admitancia h sub 0 generalmente es muy grande, muy pequeña, perdón. Eso significa que la resistencia 1 entre h sub 0, que es la resistencia que se coloca en el circuito equivalente de parámetros híbridos, es bastante grande. O sea que la corriente que pasa por la resistencia es bastante poca y se puede más o menos aproximar como un circuito abierto. Y esas son las dos consideraciones importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Bueno, siguiente presentación. ¿Qué significa esto? Significa que eliminando o considerando, haciendo estas dos consideraciones, como tenemos aquí como tenemos aquí un parámetro que es bien pequeño o casi igual a cero, al multiplicarlo por el voltaje sub cero, va a ser casi igual a cero. O sea, se puede tomar como un cortocircuito. Y aquí tenemos el H sub I de un solo hacia el emisor común, ya que aquí se toma como un cortocircuito. O sea, aquí ya no existe la fuente de tensión. Pero eso es haciendo estas dos consideraciones. Esa es la primera. La segunda consideración es que aquí ya no existe la resistencia o el parámetro HOE. ¿Por qué? Porque este parámetro es bastante pequeño y en la resistencia, al hacer el inverso multiplicativo, este valor es bastante grande. Entonces se puede despreciar o se puede tomar como un circuito abierto. Entonces aquí vemos la comparación entre el modelo de parámetros híbridos y el modelo RE. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La dirección de las corrientes es la misma, los nodos son los mismos, el nodo base, el nodo emisor y el nodo colector. Tenemos los mismos nodos, la misma dirección de las corrientes y las mismas corrientes. Aquí lo que cambia realmente son los términos. Que por ejemplo, antes teníamos el beta por la resistencia R sub E. Entonces en este caso, el modelo RE, al pasarlo al parámetro híbrido, equivale a una resistencia H sub IE o al parámetro H sub IE. En este caso, la corriente o la fuente de corriente en el modelo RE es beta por IB, pero en este caso, en el parámetro híbrido, es H sub FE por IB. Realmente es casi lo mismo, solo que en este caso se toma que este parámetro H sub IE es igual a beta por RE o R sub E, y H sub FE es igual a beta, porque de aquí en adelante es exactamente el mismo modelo. Lo único que cambia, como digo, son los parámetros. O sea, estas consideraciones o estas igualdades que se toman en cuenta. Claro, este término beta es en CA, ¿verdad? O en corriente alterna. Y es equivalente al H sub FE. Ok, siguiente. Bueno, aquí tenemos el mismo modelo. Solo que el anterior era emisor común, este es base común. En este caso vemos que el modelo RE, la corriente iba hacia arriba. Y el valor de la corriente era alfa por I sub E, o por la corriente del emisor. Y en realidad todo lo demás está igual. O sea, la dirección de la corriente son iguales, los nodos son iguales, el emisor, la base común, el colector, emisor, base común, colector. Lo único que cambia es la corriente. La dirección de la corriente aquí es hacia arriba, que es alfa por IE. Y la corriente aquí, en el modelo de parámetro híbrido, es hacia abajo, que es H sub FB por IB. ¿Qué significa esto? Que el parámetro H sub FB es el negativo de alfa, que tenemos esta igualdad. El parámetro de H sub FB es igual al negativo de alfa. Y el parámetro H sub IB es el equivalente al parámetro RE o R sub E. Claro, esto tomando en cuenta que es de base común. Ok, siguiente diapositiva. Ok, y al final los dejo con mi compañero Adolfo Daniel Vanegas, que les va a presentar un problema. Bueno, compañeros y catedrático, para ir concluyendo con la presentación, vamos a tocar lo que es un problema, para ver las aplicaciones del modelo híbrido que hemos hablado, ¿verdad? Tenemos el siguiente problema, una configuración de polarización fija en emisor común, donde se nos pide que se determine la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente, ¿verdad?
Tenemos pues la siguiente configuración, una fuente de 8 voltios conectado tanto a la base como al colector. La resistencia del colector es de 2.7 kiloohmios y la resistencia de base es de 330 kiloohmios. Tenemos los siguientes parámetros híbridos en corriente AC. H sub FE igual a 120, H sub IE igual a 1.175 kiloohmios y H sub OE es igual a 20 microamperios sobre voltios o 20 microsiemens, ¿verdad? Entonces ya redibujando el circuito y poniéndolo en corriente alterna, tenemos lo siguiente. Tenemos una resistencia de 300, bueno, la resistencia de base que es de 330 kiloohmios conectados entre el voltaje de entrada y tierra, ¿verdad? Este circuito aquí tiene que ir conectado a tierra. Tenemos una resistencia también, que sería pues la resistencia en el modelo RE, beta por RE, que sería de 1.175 kiloohmios. Tenemos una fuente de corriente controlada por la corriente de entrada, por la corriente de base, mejor dicho, que sería igual a 120 por la corriente de base. 120 es un número totalmente escalar, adimensional, ¿verdad? Que sería justamente el H sub FE, que se nos da en la hoja de especificaciones. Perdón. Y el 1.175 kiloohmios también forma parte de un parámetro que se nos da en la hoja de especificaciones. Y por último tenemos lo que sería la resistencia en el modelo RE, R sub O, que sería igual a 1 sobre 20 microsiemens, ¿verdad? Que sería el inverso de la admitancia. Y tenemos una RC que pues sería de 2.7 kiloohmios, ¿verdad? Entonces, de la resistencia de entrada, de la impedancia de entrada, mejor dicho, tenemos que sería el paralelo de estas dos resistencias, el paralelo de la resistencia de base, que es 330 kiloohmios, con la resistencia H sub IE, que sería 1.175 kiloohmios. Esto, pues como miramos, la resistencia de base es muchísimo más grande que H sub IE, por lo tanto el valor aproximado será muy cercano a H sub IE misma. Como podemos ver, la diferencia es pues de 4 milésimas de la unidad que estamos trabajando, ¿verdad? El siguiente parámetro que se nos pide es la impedancia de salida. Para empezar, tenemos que determinar quién es R sub O, que como dijimos será 1 entre 20 microsiemens, y esto nos da 50 kiloohmios. Y pues la impedancia, perdón, de salida va a ser el paralelo de RC con esta R sub O, que esto pues nos da justamente 2.56 kiloohmios. El tercer parámetro que se nos pide es la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje la obtenemos con la siguiente fórmula, ¿verdad? Que sería H sub FE por multiplicado por la resistencia, por la impedancia, perdón, de salida entre H sub IE, que es justamente el beta RE, que sería el análogo, ¿no? En el modelo RE. Esto nos da justamente una ganancia de voltaje de menos 262.34, recordando que el signo negativo significa que es un inversor, ¿verdad? Estamos invirtiendo o desfasando la señal de salida a 180 grados con respecto a la señal de entrada. Por último, la ganancia de corriente sería igual a la corriente de entrada, perdón, la corriente de salida entre la corriente de entrada, y si recordamos la corriente de salida, I sub O, si pues despreciamos esta R sub O que está aquí, sería igual a justamente esta corriente, y sé que sería igual pues a lo que se miraría por la fuente, lo que la fuente de corriente controlada por corriente de entrada estaría viendo, ¿verdad? Entonces sería justamente IB, perdón, sería 120 IB sobre IB, se cancelaría el IB y nos quedaría nada más el 120, que sería pues el valor análogo al beta. Entonces, bueno, con esto hemos resuelto el problema, esperando haya sido de provecho la exposición. Sin nada más que desearles un feliz día, nos despedimos. Muchas gracias.